Hola, el día de hoy te voy a enseñar a hacer el cambio de aceite de tu coche. Para esto vas a necesitar la garrafa de aceite nuevo que le vas a introducir a tu vehículo, el filtro también, una camita para deslizarte abajo del coche y ojo, aquí nosotros vamos a necesitar un gato para levantarlo y una torre o una rampa para dejarlo firmemente apoyado mientras esté levantado, ¿no? Ojo, esto es algo que siempre te voy a decir, porque no es nada recomendable ni seguro dejar tu vehículo solamente con el gato de apoyo. Entonces, eso es súper inseguro y pues queremos evitar catástrofes, ¿ok? Otra cosa que vamos a necesitar es una llavecita para abrir el depósito del aceite y pues esta herramienta que también en mi anterior video de cambio de aceite de moto ya te enseñé cuáles son las opciones para aflojar el filtro de aceite. Y pues nada, vamos a empezar. Al finalizar este video te voy a decir cuáles son las ventajas de que tú realices este cambio de aceite en tu vehículo. Lo primero que vamos a hacer es levantar el carro con nuestro gato. Ahora, ya que subimos el vehículo, vamos a colocar la torre. Y estamos listos para bajar o quitar el gato. Para este siguiente paso vas a necesitar ya el carrito y la bandeja en donde vas a hacer todo, donde va a caer todo el aceite que vas a retirar y cambiar. Y también vas a necesitar tu llave. En el caso de este vehículo, que es un Sentra 2016, necesitas una llave de 14 milímetros. Ahora te voy a mostrar dónde se ubica el tapón de drenaje, que siempre estará en el cárter de tu motor. Puede estar de lado como aquí o hacia abajo. Y este de acá es el filtro del aceite. Okay. Este es el tapón del depósito de aceite y como sale con cierta presión, calcula un poquito que pueda cubrir el chisguete. Y con cuidado. Cuando ya puedas retirarlo con la mano, te abres un poquito para que no caiga directamente sobre tu manita o tu brazo, porque si avienta cierta fuerza. Listo. Uy, por poquito. Ahí está. Y aquí puedes dejar escurriendo el tapón. Listo. Ahora sí, vamos a esperar un ratito a que termine de salir todo el aceite. Una vez que limpies el taponcito del depósito del aceite, yo te recomiendo siempre cambiar la rondana. Si no consigues una rondana de repuesto, yo te recomiendo entonces poner la misma rondana y entonces cubrir con cinta teflón la cuerda o esto que pues parece una espiral, ¿ok? Y entonces colocas la rondana que tenías. Si tienes una rondana, pues la colocas y listo. Ojo, es importante hacer la aclaración de que estas rondanas para los tapones de aceite tienen que ser de aluminio o de cobre. Ya que dejó de escurrir, vas a retirar lo que quedó de exceso aquí alrededor del tapón. Vas a limpiar súper bien y así evitamos un poquito el olor a aceite durante la marcha. Entonces, empiezas a colocar el tapón. Recuerda tu llave para para apretar. Ahí. Esta no era esta. Y apretamos. Es un poquito incómodo, pero muy fácil. Y un apretoncito más. Listo. Ahora estás listo para hacer el cambio de filtro. Con mi herramienta favorita para aflojar los filtros, la colocamos aquí y
nos quitamos también nosotros. Listo, salió. Ya que tienes tu nuevo filtro, entonces recomendación, llena un poquito de aceite para que esté lubricado al momento de volverlo a colocar, así. Y entonces, ojo, esto solo lo vamos a hacer cuando los filtros vayan de forma vertical, o sea, de abajo hacia arriba. Vamos a llenarlo con aceite, obviamente nuevo, porque así garantizamos que el filtro, cuando lo vuelvas a encender, tenga aceite y tenga la presión de aceite. Ahora sí, ya con nuestro filtrito lleno de aceite, vamos a colocarlo. Obviamente tienes que tener mucho cuidado porque pues ya se puede tirar el aceite y no queremos eso. Vamos. Una vez que ya limpiaste la superficie de donde vas a colocar el filtro, con mucho cuidado lo colocas y recuerda que para colocar los filtros lo puedes hacer de manera manual. Y una vez que ya sientes que ya tocó la superficie, solamente le das una vuelta más de apriete, completita, ahí está. Y eso es todo lo que necesitas para asegurarte que tu filtro está correctamente instalado. Ahora es muy importante que ubiques en dónde vas a depositar el aceite. En este caso, bueno, está esta que es como una lamparita de aceite y justo por ahí es donde lo vas a colocar. Entonces destapas, ten cuidado de no manchar de aceite y usas un bonito embudo para ayudarte a no derramar el aceite nuevo que le vas a colocar. Es muy útil, sobre todo si tienes pulso de maraquero o es una garrafa grande. A mí me gusta usar aceite mineral y cambiarlo cada 5,000 kilómetros. Aunque en el manual se especifican los cambios cada 10,000 kilómetros, yo te recomiendo no dejar pasar tanto tiempo entre cambios y así prolongar la vida de tu motor. También es importante que no llenes de más el depósito para evitar problemas en la válvula PCV y exceso de vapores de aceite. Una vez que terminaste, es importante pues que retires el embudo y de verdad coloques tu tapón. Conozco a alguien que se le olvidó, lo perdió y pues bueno, sucedió un pequeño desastre con el aceite que se iba derramando. Entonces no olvides poner tu tapón otra vez. Esta es la última parte para ya corroborar que el cambio de aceite se realizó de manera correcta y que sobre todo el nivel es el adecuado. Entonces para esto, enciende tu vehículo un minutito más o menos para que el aceite pueda recorrer todo lo que se tiene que recorrer y lo apagas, esperas 10 minutos y estos 10 minutos te van a servir para que se vuelva a sentar. Y entonces ahora sí, revisamos el aceite. Vas a sacar la bayoneta, que es la que mide el aceite, y la vas a limpiar bastante bien para que no te confundas con las salpicaduras que pudieron haber ocurrido al momento de encender el vehículo. Ya que está limpia, entonces ahora sí la vuelves a introducir. Y lo sacas. Listo. Entonces, si te fijas, ambos hoyitos están llenitos de aceite. Eso quiere decir que el nivel es el adecuado. El nivel tiene que estar, cubriendo los dos hoyitos. Listo. Y así de sencillo fue cambiar el aceite de tu vehículo. Hay muchísimas ventajas por las cuales yo te recomiendo hacerlo por ti mismo, por ti misma. Una de ellas, o varias te voy a enumerar, es que tú te das cuenta de la calidad del aceite que le estás poniendo a tu vehículo. Es decir, tú lo compras y sabes qué aceite es. Entonces, de esta manera, tú te aseguras que lo que le estás colocando a tu vehículo es de la calidad que tú quieres. Otra ventaja es que, pues te ahorras una lanita
al tú realizar la mano de obra, que pues ya viste, es muy sencilla, no es tan compleja. Otra ventaja también es que al tener tú tu vehículo, no tienes que desplazarlo, moverlo, ponerlo en marcha para llegar al taller y hacer este cambio de aceite. No es recomendable que inmediatamente después de que apagues tu vehículo, pues hagas el cambio. ¿Por qué? Porque todavía no termina de escurrir todo el aceite que está en todos los pues, recovecos de tu motor. Entonces, al tenerlo ya en tu cochera, estacionado y al menos pues sin moverse durante una hora, el aceite ya terminó de escurrir. Entonces eso también te ayuda a que todo el aceite termine de salir una vez que tú hagas el cambio. Entonces eso también es bueno. Entonces esas son algunas de las ventajas. Si tú encuentras alguna otra, pues igual, coméntalo aquí abajo y pues ya, me despido. Eso fue todo por hoy. Yo soy Ann, este es mi canal Mecanican. Te agradezco que sigas aquí y pues te invito a suscribirte, regalarme un like y seguirnos. Adiós.